Parlamentarios del Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido de la Gente anunciaron una interpelación contra la ministra de Seguridad Trinidad Steiner tras la controversia por la falta de claridad en torno al plan de seguridad del gobierno. Esta mañana el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, indicó que la interpelación es una oportunidad y se deberían calendarizar para el resto de los ministros. La polémica se intensificó luego de que Steiner afirmara que no esperaba que desde el Congreso se le exigiera un plan estructurado, mientras la subsecretaria Ana Victoria Quintana defendió que el documento sí existe y que solo falta la firma del decreto. Voces del oficialismo y la oposición cuestionaron el liderazgo político de la ministra y advirtieron un debilitamiento de su gestión. No son buenos días para la ministra Trinidad Steiner. Son malos. Malo. No, son malos No porque está pasando bien. Saben que la debilidad principal de la ministra Steiner es justamente lo comunicacional, ella misma en el despliegue que pueda tener tanto en entrevistas como en conversaciones, y ponerla en una interpelación que es básicamente un interrogatorio que te hace el Congreso, que no tiene ningún efecto práctico, no es que la vayan a destituir ni nada, pero obviamente tiene un objetivo súper claro, que es hacerla ver mal frente al, y esto es interesante, la alianza que se dio entre los partidos para presentar esta interpelación, que incluye evidentemente a partidos de la oposición, pero también incluye a parlamentarios, digamos, de otro mundo. Esta alianza es la siguiente, las paso a enumerar. Raúl Leiva, del Partido Socialista, que fue el que en general habló con la prensa, pero él estaba flanqueado por Carolina Tello, del Frente Amplio, Pamela Giles, del PDG, y Patricio Briones, también del PDG. O sea, en el fondo es una alianza, digamos, amplia, justamente para dar cuenta de las debilidades de la ministra Steiner en esta interpelación. Ojo, que muchos ya están diciendo que le soltaron la mano a Trinidad Steiner, y eso yo creo que se puede reflejar en algunas declaraciones de parlamentarios del oficialismo. O sea, ha dado muchas vueltas declaraciones que dio el diputado Chalper, no sé si las vieron, en donde señaló que ellos están esperando que se solucione esa situación y que se presente un plan luego. Este plan que la ministra Steiner dijo que no sabía que tenía que tener, que fueron declaraciones que vimos la semana pasada. También han analistas del mundo de este, por ejemplo, Daniel Mansuy, en una columna en el Mercurio, también dijo que Steiner nunca fue el nombre para dicha cartera. Y tal como alcanzaron a comentar algo ayer, ya se habla de algunos reemplazos. El nombre que siempre está sobre la mesa, porque dicen que lo haría muy bien, pero él tiene un puesto de poder que sería difícil sacarlo de ahí, es el senador Carter. Tener a Carter como ministro de Seguridad. Siempre se ha pensado más que tiene un desplante comunicacional mucho mayor. Tal vez sería bueno para ponerle título a las cosas que está haciendo. Entonces, en el fondo resolvería buena parte de las soluciones que hoy día tiene Steiner. Otros dicen echar mano al piñerismo y retomar lo que fue, por ejemplo, lo que hizo Martorell en su momento como subsecretaria de Prevención del Delito. Eso también está sobre la mesa. El tema es que en general, cuando empiezan a sonar estos nombres, muchos dicen, pero ¿Kast querrá echar mano al piñerismo para salvar su gobierno? Porque es lo mismo que se dice de los otros ministros complicados. O sea, cuando se habla de la ministra vocera, también dicen, Isabel Pla también lo haría bien. ¿Cachai? Que son puros nombres que del circuito, del círculo de lo que fueron los gobiernos de Sebastián Piñera. A mí no me cabe duda que son nombres que desde esos mismos partidos están echando a correr. O sea, dicen, oye, suena Isabel Pla, pero en verdad es la candidata que quieren ellos. Claro, es una trampa. Suena Martorell, pero es porque es el nombre que tienen ellos. Además que a mí me llamó mucho la atención, esto lo comentamos un poco ayer, pero que el piñerismo tiene sus circuitos de conversación, diálogo, grupos de WhatsApp, donde ellos insisten, y cuando le preguntan, incluso en off, ellos insisten en que no existe ninguna coordinación de nada. Pero cuando te dicen cómo están actuando frente a tal tema, empiezan a decir, pues, no, y estuvo dando una entrevista en tal medio, y en este otro medio, y en otro medio. Entonces, claramente es una situación orquestada para tratar de posicionar sus nombres
en esta administración y por ahí disputarle el poder que tiene el Partido Republicano sobre el gobierno de Kast. Eso es bien interesante. Recordemos también que esta situación se cruza con otro conflicto pendiente que fue la controversia salida de Consuelo Peña, porque el informe de Contraloría todavía, ojo, no se conoce, pero distintos sectores ya anticipa que podría transformarse en otro golpe político para la ministra, y eso profundiza una sensación que empieza a instalarse en el Congreso, que el Ministerio de Seguridad todavía no logra consolidar una estructura política estable. No es muy seguro. No, para nada. Entonces ahí aparece también el oficialismo, quienes intentan cerrar filas. Aparece el diputado de UDI, Eduardo Cretón, quien defendió a Steiner y acusó que la oposición exige, o sea, más que acusar a la oposición, pide que se le den más meses. Pero el problema para la moneda es que la crisis ya superó el debate técnico, porque ahora, si se dan cuenta, Camilo y Nico, la conversación no es únicamente cuánto delito hay, qué medidas se van a implementar, porque ahora la discusión comienza a ser quién conduce políticamente en seguridad, cuánto control tiene realmente este gobierno sobre su propia agenda, y si la principal bandera presidencial está entrando en una etapa de fragilidad política temprana también. Sí, me gustaría que Mati me ayudaras con esto, porque me acabo de acordar, ayer estuvo acá el diputado Winter, estuvo en turno en vivo. El diputado Winter en un momento declara digamos, en la conversación, algo que es bien interesante, y es la comparación que se está empezando a hacer entre lo que hizo Carolina Toá y lo que está haciendo la ministra Steiner. ¿Por qué lo digo? Porque en general Carolina Toá fue muy criticada por el mundo del Partido Republicano y en general por los principales personeros de este gobierno. Pero en vista de lo que está ocurriendo con la ministra Steiner, claramente hay una diferencia en términos de manejo de la política pública, en términos de lo que hay que hacer. Carolina Toá tiene muchas más cosas que mostrar en materia de seguridad. Fue, de hecho, la ministra que finalmente tuvo que implementar la aplicación del Ministerio de Seguridad, la implementación. Llega el ministro Cordero. También están esas comparaciones. O sea, ¿qué es lo que hizo Cordero en el Ministerio de Seguridad? ¿Qué es lo que hizo Carolina Toá cuando seguridad estaba en Interior? Y dicha comparación lo que provoca finalmente es que tengamos, digamos, esa dice el diputado Winter, al menos en sus palabras, que pasamos de criticar la gestión Boric con Carolina Toá en seguridad a tratar de empatarle más o menos a lo que está haciendo Carolina Toá en ese sentido. No sé si tenemos el video, lo están buscando ya, el que fue ayer en algún momento de la transmisión de turno en vivo, en donde justamente se habló de este tema y de la ministra Steiner, y más o menos se dieron luces de que efectivamente, y esto es algo que han dicho las encuestas, la ministra Steiner es uno de los flancos débiles de este gobierno, es candidata a salir de esta administración. Y ayer, de hecho, Danilo Herrera también, en este... Ya, pero es que hay un tema que es como las cosas que se conversan. Candidato a salir de la administración está Steiner. También se ha dicho de que no tiene buena evaluación Maraceini. ¿Quién más está? ¿Sabes que el Incolado tampoco está viva? O sea, dicen que incomoda a algunos sectores. Y además que son todos ministros sin partido. Entonces, le sueltan la mano muy rápido. Ojo con Quirós también, ¿eh? Porque Quirós, yo creo que es probablemente el círculo o la alianza con el presidente más fuerte de todas. Va a ser difícil que el presidente, por ejemplo, diga ya voy a cambiar al ministro de Hacienda. Pero ya se ven, por ejemplo, las críticas que le están realizando los alcaldes. Son bien complejas. Tenemos el video de Winter, ¿no? Escuchémoslo. Escuchemos lo que dijo Gonzalo Winter acá. 3 meses y medio, ya. Perdón. La vara con la que se mide el gobierno de Kast en materia de seguridad es el gobierno del presidente Boric. Yo lo consideraría positivo para el país, eso. Medirse con Carolina Toá. O sea, si Steiner tomara a Toá como referente, es bueno para el país. Sin embargo, tuvieron al país estresado durante 1500 días con una máquina comunicacional extraordinariamente bien aceitada, que cuesta muchísimo dinero que no tenemos claro de dónde viene, para transmitirle al país que estaban permanentemente a punto de ser asesinados por culpa y complicidad del gobierno de Gabriel Boric. Y ahora me dicen
que su vara de medida es empatar con el gobierno del presidente Boric. O sea, evidentemente mintieron en esos 1500 días y evidentemente lo que está resultando como efecto es que José Antonio Kast y su performance frente al tema seguridad antes de ser presidente era una performance diseñada por una empresa de publicidad y no por asesores en materia de seguridad. Me gusta esa Es reflexión. decir, el plan Cancerbero, el plan Escudo Fronterizo. Era claro, era un pacto Exacto. publicitario, Hoy un día ponen stand publicitario. como única obra la zanja. Pero lo que han hecho no es la zanja, lo que han hecho es el punto de prensa con las grúas. Esa es la obra, porque es una obra comunicacional. Entonces, el José Antonio Kast que gana las elecciones es uno en donde la seguridad está determinada. Aquí hay una pregunta por una que empresa de claro, publicidad. quiero tomar este punto. No por un grupo de expertos en ya, seguridad. acá ahora quiero interrumpir a Winter, que pueden verlo completo en nuestro canal de YouTube. ¿No será que todo lo que vemos de Kast es un truco publicitario? Puro humo. ¿Sí? Pero que puede ser. Es que puede ser, porque de hecho, a mí me llama mucho la atención porque ya cambió el relato. O sea, la ministra Steiner dijo en entrevista en Agricultura, lo vimos la semana pasada, que no sabía que tenía que tener plan. Ese fue recordemos también cómo llega la ministra Steiner a este gobierno. Fue un poco a última hora, después de la bajada de varios nombres. Dicen que seguridad es un ministerio que nadie quiere mucho tomar, pese a la exposición, y que puede ser, de hecho, si lo haces bien en seguridad, probablemente te vaya muy bien en este gobierno. Pero él dijo eso y el relato cambió después de eso, que fue reconocidamente un error comunicacional. Y la forma de resolver esto fue justamente con cambiando el relato. Ahora, por ejemplo, ayer yo escuchaba a la subsecretaria de Prevención del Delito diciendo, plan sí hay. Y lo hemos explicado varias veces. Y si los diputados necesitan que se lo expliquemos de nuevo, se lo puedo explicar de nuevo. Ahí está como tratando de achacarle a que esto es simplemente una jugarreta, una operación desde el mundo de la oposición, pero en verdad lo que están viendo todo, y lo dicen incluso personeros de su mundo. ¿Sí? Eso yo creo que es probablemente el principal síntoma. Ahora, mucho ojo con lo que pasó en la mañana, lo comentaron partiendo el programa, lo de Huenchuyán en Temucuicui, porque probablemente se va a presentar como un trofeo también de Trinidad Steiner, como parte de su gestión. De hecho, el diputado Chalper no se demoró mucho en tuitear, de hecho hace algunos minutos, tuvo que haber sido hace algo así como media hora, tuiteó respecto a, se nota el cambio de mano, diciendo respecto a lo que está ocurriendo en estos momentos con Huenchuyán, que recordemos es un líder histórico de la comunidad de Temucuicui. Pero hay que ver también qué ocurre, porque la otra vez también hubo un operativo en Temucuicui, se llevaron a 5 personas, pero quedaron 4 libres. Entonces, y era un poco vergonzoso cuando tenían que presentar la evidencia de las... ¿cómo se llama esto? Cuando se incautan cosas. Uh-huh. Y no eran cosas así que uno dijera, ¿qué está pasando? Acá se desmanteló un grupo... El tren de Aragua. Ni un grupo terrorista, ni un Claro. grupo de narcotráfico. No era mucho lo que tenían para mostrar. Entonces estaba más bien pelado ese mantel típico que muestra Carabineros. Así que veamos de qué se le va a acusar finalmente a Jorge Huenchuyán. Ahí está el tuit que les comentaba de Diego Chalper: cuando un gobierno apoya a las policías y tiene una disposición diferente respecto al crimen organizado, los resultados empiezan a surgir. Felicitaciones a la PDI. Se empieza a notar el cambio de mano. ¿Será un guiño después de estar semanas criticando al oficialismo? Lo que pasa es que puede ser un Sí. reto también que le llegó. Lo que pasa es que RN también está haciendo un poco el díscolo. A baja escala, sí, a baja intensidad, pero está haciendo unos gestos de discolaje. Lo vimos con la mega reforma. Ellos rechazaron este artículo respecto al CENSE. Lo volvieron a rechazar en las otras comisiones, en las comisiones de trabajo y la comisión de medio ambiente, y ahora está ocurriendo con y lo más probable es que lo rechacen en sala, y eso es algo en lo que Quirós quiere insistir. Parece que Quirós le soltó la mano sí a lo de inteligencia artificial, parece que se nos llega a sala. Eso lo vamos a conocer hoy día, porque hoy día empieza la discusión de la mega reforma en el Congreso. Hoy día va a ser pura discusión, no se va a votar nada. Se espera que mañana se empiece a votar, y se va a votar en general y se va a votar en particular. Y en general, mucho ojo con los votos de Mulet y Alinco, que al parecer están a favor. Todo indica que van a prestar sus votos, digamos, para
la aprobación de esta reforma, lo que no quiere decir, y es Ojo. la conversación con la discusión en particular. Es que se supone que lo que pasaría acá 48 horas es que se termine una etapa del proceso. Sí. Sí, y de ahí pasa al Senado. ¿Quiénes le damos un mapa cortito antes de cerrar aquí el ranking? Está a favor, en general el oficialismo va a votar en bloque, no se ve en discolaje, al menos en la votación en general. Probablemente sí veamos discolaje en la votación en particular con algunos artículos. Yo creo que los artículos más problemáticos, al menos para el gobierno, son el de inteligencia artificial, que al menos al parecer Quirós se rindió con esa medida, y la medida respecto al CENSE, donde RN ha sido el principal crítico y también se caería, o al menos habría una modificación de ese artículo. La DC está en conversaciones. Tenía reunión ahora, a las 8:30 de la mañana, entiendo, comenzaba una reunión. Probablemente haya una conferencia de prensa en donde se anuncie cómo van a votar. Se habla de dos opciones: o finalmente rechazan en bloque o se da libertad de acción. La DC puede que tenga uno que otro diputado que vote a favor. Están estos votos sueltos de Alinco y Mulet, y además tendrían los 13 votos del PDG también en bloque después de la presentación del proyecto de los pañales y los medicamentos, que ya se entregaron detalles de cómo funciona esto. Y no sería que habría un descuento del IVA automático, sino que ellos pagarían lo que tienen que pagar por pañales y por medicamentos, y después se les devolvería a su bolsillo electrónico. Ese es muy en síntesis de cómo funcionaría eso. Y el resto de la oposición en general votaría en contra, salvo, entiendo yo, el PPD también está en conversaciones, pero no se ve difícil, o al menos no han salido declaraciones hasta el momento, de que haya diputados que voten a favor de la iniciativa en general. Estamos hablando en general. Hay que ver cómo se traduce esto en lo particular. El ranking de noticias con Camilo Espinosa acá en turno. Recuerda que puedes ser socio para recibir más información. Gracias a todos los que ya se suman y son amigos. Gracias, Camilo. Eso, nos vemos.